Desarrollo de México. ¿Alguien que le gustaría participar? ¿Alguien que nos pueda decir a qué nos suena Sociedad de Desarrollo de México? Historia. Historia prácticamente, ¿no? ¿Qué más? Cambios que se han hecho a lo largo del tiempo, Cambios, muy ya sea bien. económicos o sí. Perfecto. ¿Alguien más que tenga Conocer alguna la idea? cultura de los países. Conocer la cultura de los países, específicamente en la de México, ¿no? Sí, Dado que lo vamos a estar cultura. aterrizando a México. Bien, pues estas respuestas prácticamente engloban lo que va a ser el curso. Y vamos a tratar mucho sobre historia y quizá un poco más aterrizada sobre la historia política o el desarrollo que hemos tenido políticamente y económicamente hablando en México, ¿no? Entonces engloba los tres aspectos que ustedes mismos han dicho. Durante el curso vamos a hablar mucho sobre cómo nos construimos como nación. Vamos a empezar hablando en esta o en la próxima sesión sobre qué es la nación, sobre cómo se forma una nación, que es un poquito, si lo quieren aterrizar, como si estuviéramos lanzando una empresa nueva, ¿no? Desde cuáles van a ser nuestros valores, nuestra misión, nuestra visión, etcétera, ¿no? Un poquito apegado a ello, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver qué es nación, cuáles son los criterios para poder decir esto es una nación, porque a lo mejor yo tengo mi casa y digo, bueno, en este terreno yo voy a hacer mi propia nación, ¿no? Pero ¿qué tengo que tener para que sea nación? ¿No? Vamos a ver aspectos muy políticos, vamos a tratar el desarrollo y la historia política de México, ¿no? Entonces, vamos internalizando, interiorizando estos temas y estos conceptos para nosotros y nos vamos a dar cuenta que a pesar de que pudiera parecernos los temas de carácter un poquito, digamos, poco divertidos, son muy interesantes y nos van a dar a conocer una perspectiva eh, pues bastante buena para poder tomar decisiones en el futuro, ¿no? Y hablo de decisiones en el futuro por decisiones pensadas para poder tomar un lado, una posición en la balanza, sobre todo cuando vamos a elegir un nuevo gobernante, ¿no? Ver cómo nos hemos ido desarrollando políticamente, quiénes han sido nuestros presidentes, qué han hecho, qué no han hecho, cuáles han sido sus logros, los tratados comerciales que hemos tenido, en qué épocas y para qué se habían hecho estos tratados comerciales, ¿no? Entonces, con toda esta información que vamos a tener durante el curso, que no va a ser sencillo de digerir, quizá tendremos que darle una o dos leíditas para poder quedarnos con la esencia o para poder comprender qué fue lo que pasó en nuestra historia o cómo nos hemos desarrollado. A lo mejor tendremos que darle un par de leídas para poder comprenderlo, pero al final del día o al final del curso, pues podremos tener conocimientos sólidos y poder tomar decisiones en cómo elegir a nuestros gobernantes, ¿no? Bien. Para esta sesión entonces, o para el curso en general, nuestro objetivo va a ser conocer la importancia de la materia y la importancia del estudio de la realidad mexicana, que muchas veces o en muchas ocasiones no estamos parados en nuestra realidad, ¿sabes? En tantas ocasiones creemos que todos vivimos de la misma manera, ¿no? No nos damos cuenta que hay carencias en algunas zonas, incluso de la ciudad, o que tenemos regiones en el país que el salario con el que vive una familia completa de 5 integrantes es lo mismo que a lo mejor te dan a ti tus papás de mesada. Entonces, cuando nosotros normalizamos que todos tenemos el mismo tipo de ingresos, es cuando perdemos un poquito el piso acerca de dónde estamos como nación. Entonces, hay diferentes realidades dentro del país y eso lo sabemos todos. Sin embargo, en muchas ocasiones no lo interiorizamos o no estamos conscientes de que la realidad que tú vives particularmente, tú estudiante de una universidad pues privada, ¿no? No es la realidad del 90% de las personas que tienen tu edad, ¿no? Entonces, de alguna forma, quizá nos vamos a sentir o quizás somos muy privilegiados al poder contar con educación privada y entonces tenemos que
que interiorizar que no somos la gran mayoría o el grueso de la población. Entonces, de alguna forma, te vas a dar cuenta que somos muy privilegiados al estar en este momento, pues, tomando una clase, ¿no? Incluso el hecho de tener una conectividad de internet, tener un dispositivo en el cual poder tomar la clase, ya nos habla de una realidad que no todo el país tiene, ¿no? Entonces, esa materia en general nos va a dar o nos va a hacer conscientes de la importancia del estudio de la realidad mexicana, ¿no? Y trata mucho sobre temas sociales, ¿no? Temas sociales y económicos sobre los cuales vamos a estar desarrollando todo el curso. Bien, nuestras intenciones educativas, pues prácticamente son las siguientes, y es una intención positiva, una intención entusiasta y disposición por interesarte por el entorno, ¿no? Como ya lo comentábamos, interésate en las situaciones que se viven a tu alrededor. ¿Por qué? Porque como ya les comentaba, particularmente nuestra situación no es una situación que toda la población entre los 18 y los 25 años está viviendo actualmente, ¿no? Entonces somos privilegiados y hay que interesarnos por el entorno, qué es lo que está sucediendo políticamente en mi estado, incluso en mi municipio, si lo quieres aterrizar un poquito más pequeño, qué es lo que sucede políticamente en mi país y económicamente en mi país, ¿no? Hay que interesarnos por lo que sucede, no solamente prender la tele y directamente irme al Netflix, ¿no? Pues ver un poquito de las noticias, qué es lo que sucede, que si en Guerrero está tal partido, que si en Nuevo León está este otro, en el centro, etcétera. Entonces, interesarnos en lo que sucede, el entorno de nuestro país, ¿no? En el entorno nuestro. Otra de las intenciones va a ser una asimilación de la información y el conocimiento. Cuando a ti te llega el conocimiento, ¿qué vas a hacer con él? Simplemente lo vas a ver y lo vas a dejar pasar, que no significa que esté mal el no engancharnos con las cosas, ¿no? Porque siempre tendemos ahora esta, esta nueva modalidad de no te enganches con las cosas. Ok, no te enganches con las cosas, pero ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? ¿Lo vas a apropiar para ti? ¿Lo vas a poner en práctica? ¿Lo vas a analizar a lo mejor un par de minutos? ¿Lo vas a interiorizar? ¿Y qué vas a hacer con ese conocimiento, no? Todo conocimiento, toda información, hay que tener el criterio de saber qué es lo que tomas para ti y qué es lo que vas a desechar, ¿no? Entonces, cuando te llegan las noticias sociales o económicas, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese conocimiento? Otra de las intenciones, pues, es que tengamos una actitud crítica ante la información y el conocimiento de la sociedad de México, ¿sí? Que era lo que ya mencionábamos, ¿no? Eh, tú vas a separar, tú vas a tener el criterio suficiente o deberías tener ya para este momento un criterio suficiente de decir, bueno, esto me sirve y eso no, ¿no? Y yo entiendo que a lo mejor estamos apenas en nuestro despertar. De la adultez, ¿no? Apenas somos adultos muy jóvenes que a lo mejor pensamos, bueno, ¿y a mí qué me interesa saber tanto de política? Bueno, a lo mejor en este momento no logras aterrizar todos los conceptos políticos o todas las noticias políticas y sociales que están a tu alrededor, pero eventualmente todo ese bagaje de información te va a servir para tomar una decisión, ¿no? A lo mejor ahorita no hace tanto pasaban las elecciones, un par de años, pero ya no estamos tan lejos de las próximas elecciones, ¿no? Entonces hay que empezar a tomar esa información, irla recapitulando. ¿Qué pasa que ahora el candidato el candidato que estaba postulándose para la presidencia de México del partido político PAN, vuelve ahora, ¿no? A la escena política? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué ahora, no? ¿Por qué en este momento, no? Entonces, no está un poquito como oportunista a lo mejor el regresar ahora que las cosas para el presidente no le están saliendo a lo mejor muy bien o que la opinión pública no está a favor del presidente en varios sectores. ¿Por qué ahora está retomando? ¿Por qué ahora se hace presente nuevamente? ¿No? A lo mejor se está preparando para la próxima contienda o a lo mejor, no sé, algún plan político debe tener, ¿no? Entonces, vamos siendo críticos ante la información que nos está llegando y ante la información que está a nuestro alrededor para poder discernir qué es lo que sí voy a tomar y qué es lo que voy a dejar pasar, ¿no? Otra de las intenciones educativas va a ser pues el aprendizaje proyectado en un compromiso compartido con los otros para ser agentes de cambio, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo con esta información y cómo voy a poder yo ser un agente de cambio? Tomando unas decisiones, a lo mejor influyendo en otras personas, a lo mejor, pues votando por el candidato
que mejores propuestas de desarrollo traigan para el país, ¿no? A lo mejor yo estoy interesado en propuestas de desarrollo educativas y entonces me voy a ir con alguien que traiga un plan educativo mucho más sólido, ¿no? O a lo mejor yo soy un ambientalista y prefiero a alguien que le dé mucho más peso al tema del medio ambiente, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a ser agentes de cambio, ¿no? O sea, con un voto quizás sí puedo cambiar la realidad de mi país y entonces podremos ser agentes de cambio. Entonces, a partir de todo esto y a partir de la experiencia del conocimiento, de la asimilación de la información, del análisis crítico y del compromiso con nosotros, reforzaremos tu conciencia o reforzarás tu conciencia de que eres parte de una pluralidad que conforma México. ¿Y qué es pluralidad? ¿A qué nos suena pluralidad? ¿Qué les suena a ustedes pluralidad? Generalizar, Generalizar, ¿qué más? comunidad. ¿Comunidad? Ujú. Muy bien, es prácticamente eso, ¿no? Es un gran número de personas en este caso. eh, Reforzaremos, dice, nuestra conciencia de que somos parte de una comunidad tal cual, de un gran número de personas que conforma a México, ¿no? Entonces, nuestras decisiones, y ya lo veíamos a lo mejor en la clase de macroeconomía, las decisiones que tomo día a día, ¿sí? Como individuo, impactan a los demás, ¿no? Y aquí dice, vamos a reforzar nuestra conciencia de que somos parte de una pluralidad, de que las decisiones que yo tomo afectan a los demás, además agentes económicos, agentes sociales, agentes políticos, ¿no? Muy bien. Al final entonces del semestre deberemos ser capaces de valorar la importancia del estudio de la realidad mexicana como base para su participación en esta. ¿Sí? Entonces vamos a ser conscientes de nuestra realidad mexicana, conscientes en el que no solamente existe una clase media, una clase alta, una clase baja. O sea, hay subclases dentro de ellas, ¿no? Y hay subclases en el sentido de que dentro de los pobres, pues están los que son muy pobres, ¿no? Y a lo mejor son muchísimos más de los que creemos. Y dentro de los ricos hay los ricos de los ricos, que son una o dos familias quizá en México. Y entonces vamos a ver que dentro de las realidades o de las realidades mexicanas hay muchísimo, es una gama impresionante digamos que de clase, ¿no? En este caso, ¿no? Y entonces, ¿cuál es mi participación dentro de esta realidad mexicana, ¿no? ¿Cómo puedo aportar yo a la realidad mexicana? Y no significa que el socialismo como tal sea la opción viable donde todos tengamos perdón, el comunismo, donde todos tengamos lo mismo, ¿no? Donde todos vestimos de la misma manera, donde nuestros ingresos son exactamente los mismos, donde yo solamente puedo comprar un litro de leche, un kilo de pan, etcétera, ¿no? Entonces, significa, o sea, lo que voy es que el comunismo no puede no ser la solución, ¿sí? Pero en nuestra, digamos, en una aspiración de sociedad y desarrollo de México, todos tenemos prácticamente las mismas oportunidades, ¿no? O todos deberíamos contar con acceso a prácticamente los mismos lugares o las mismas oportunidades, tanto de educación, de salud, ¿no? Etcétera. Bien. Eh, También seremos entonces capaces de comprender los fenómenos de México y en particular desde una perspectiva pluralista o de comunidad y lograr un pensamiento crítico del entorno social que te rodea. ¿Y qué es pensamiento crítico? ¿A qué nos suena pensamiento crítico? Como dar tu opinión personal. Dar tu opinión personal, ¿qué más? ¿Alguna serie de normas o reglas? Ujú. Pues, fíjate que el pensamiento crítico inicia precisamente con las normas, ¿sí? Y luego las cuestiona. ¿Por qué siempre tenemos que votar por el PRI, por ejemplo, ¿no? O sea, hace algunos años, donde a lo mejor nuestros abuelos estaban casados con el partido, con X partido político, no le vamos a poner nombre, con algún partido político, y luego nuestros papás, ¿no? Y siento que son esas cosas que se van heredando de alguna forma, ¿no? O vamos a poner un ejemplo no político.
En casa, por ejemplo, de mi madre, siempre se acostumbraba, en la casa de los papás de mi madre, o sea, mis abuelos, se acostumbraba a la leche sello rojo, ¿no? Ya. Cuando mi madre ya hizo su casa, entonces volvimos a tomar sello rojo. Y ahora tú estás independiente y lo más natural sería que buscaras qué leche, sello rojo, porque lo viste desde tus abuelos, porque lo viste en casa de tus papás, y ahora pues que tú estás formando a lo mejor tu independencia, tu casa, vas y compras la misma leche, ¿no? Pero a lo mejor no te has dado el tiempo, o no te has dado, sí, la oportunidad y el tiempo de probar leche Lala o leche Alpura, ¿no? Y a lo mejor alguna de otras opciones te gusta más. Y son gustos heredados, ¿no? Lo mismo puede suceder con decisiones que pueden impactar a la sociedad, que son heredadas, ¿sabes? Entonces, un pensamiento crítico es cuestionarnos de las normas o de los hábitos que traemos como sociedad ya rutinarios, que lo hacemos hasta sin pensar, cuestionarnos por qué lo hacemos. ¿Por qué sigo votando por el mismo partido político que votaron mis abuelos? ¿No me he informado, tal vez? ¿O es posible que me he informado y estoy convencido de los valores que promueve, del candidato que promueve? Porque antes... eh, pues veíamos los partidos políticos, los valores que perseguía el partido político, y muchas veces se vota por el partido político sin poner o sin prestar la suficiente atención al candidato, al individuo que va a estar gobernando. Entonces, ahora, con a lo mejor exceso de información que podemos contar, pues también podemos llegar a saber la información tal cual del candidato, de la persona como tal, más allá del partido, ¿no? Entonces, ahora siento que debemos ser mucho más críticos o debemos de tener un pensamiento crítico y cuestionar, ¿es realmente el candidato adecuado para el partido? ¿Sí? Que hagan sentido los valores del partido con los valores del candidato. Y además, si estoy de acuerdo que ese sea el candidato que me represente a mí, ¿sí? Me representa, por ejemplo, las elecciones pasadas, me representaba el candidato Bronco con todas sus ideas, me representa el candidato Anaya con todas sus ideas, o me representa el candidato Andrés Manuel con todas sus ideas, ¿no? Entonces, mucho más allá de los partidos políticos, ¿quiénes son los candidatos? ¿Sí? Y vamos cuestionándonos, vamos teniendo un pensamiento crítico y decir, realmente estoy votando por el partido, por el individuo o por el plan de negocio, el plan de gestión política que traen. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Al final del semestre comprenderemos los fenómenos de México, en particular desde una perspectiva de comunidad, para lograr un pensamiento crítico, para lograr cuestionar qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno social. Vamos además a ser capaces de analizar procesos sociales, económicos, políticos, científicos, estéticos, históricos, culturales y comunicativos actuales de México. O sea, vamos a poder ser capaces de analizar todo lo que está sucediendo, ¿no? ¿Y por qué también culturales y comunicativos? Porque mucho tiene que ver los medios de comunicación. ¿Cómo es que te llega la información política? ¿Cómo es que te llegan las noticias de desarrollo de otras comunidades o de otros estados? Por medio de la radio, por medio del internet, por medio de la televisión, por medio del noticiero, etcétera. Entonces, también mucho tiene que ver el desarrollo de México con cómo ha ido evolucionando las comunicaciones en México, ¿no? Las formas de dar las noticias, que si el reportero está en el lugar de los hechos, que si estamos transmitiendo desde el estudio, que si yo solamente lo estoy leyendo en un periódico, en una revista, en un blog de internet, etcétera. Entonces, cómo ha sido también la comunicación del desarrollo en México. Dice que mediante la teoría sociológica y la politología desde un discurso científico, ¿no? O sea, volvemos a cuestionarnos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Al final del semestre también seremos capaces de identificar los principales problemas de México eh, en cuanto a su desarrollo para poner alternativas de solución a los mismos, ¿no? Y aquí entonces vamos a intentar identificar cuáles son los problemas actuales a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Y aquí vamos a lanzar a una pregunta para poder discutir. ¿Y cuáles
esa es la pregunta. Me hizo falta un acento. ¿Cuáles son los problemas principales que identificas en México en cuanto a su desarrollo? ¿Cuáles son los principales problemas? Economía, Económicos. Ay, ¿dónde está el acento? Ay. ¿Qué más? educación, Educación. ¿Qué más? ¿Alguien más? El respeto. Cultura. Respeto, cultura. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué otro La problema? tolerancia. Tolerancia, ¿no? Últimamente hemos estado hablando mucho sobre estos movimientos que ya no solamente son de índole, digamos, feministas, ¿no? O de índole de algún género, ¿no? Eso ya sobrepasa más, ¿no? Es mucho más avanzado que solamente ponerle un género, ¿no? Entonces, te estamos teniendo problemas, como ya lo mencionaron, de tolerancia, ¿sí? Estamos teniendo problemas sobre respeto, respetar cómo se expresan estas marchas, que si pintaron, que si no. Pero bueno, recordemos que ninguna revolución ha sido pacífica, ¿no? O sea, si queremos algún cambio tenemos que generar de alguna forma, y no estoy alentando a los destrozos. Sin embargo, ninguna revolución o ningún cambio social, político y económico se ha logrado sin crear alguna situación de crisis. Y por crisis me refiero a que pudiera ser una guerrilla, que pudieran ser destrozos aquí, tomas de instituciones por allá, etcétera, ¿no? Si nos ponemos a analizar un poquito más la historia y a verlo desde una perspectiva, digamos, revolucionaria, siempre que hemos tenido alguna disrupción en una disrupción en algunas particularidades como pudieran ser políticas, hemos visto de alguna manera que se ha presentado unas manifestaciones a lo mejor agresivas, ¿no? Como lo diríamos ahora un poquito, a lo mejor hasta intolerantes, ¿no? Pues se llega y se toma el Palacio de Gobierno. Si leemos la historia, llegaron y tomaron la Alhóndiga de Granaditas, muy ad hoc ahora con el 16 de septiembre, 15 de septiembre, y llegan y toman y sacan y hacen y prenden y incendian y aquí y allá, ¿no? Y en ese momento Oiga, se profe, necesita, sí, dime. ¿y hasta con Mandela también fue agresivo? Pues mira que yo diría que sí, porque incluso aunque si somos pacifistas o traemos un estandarte pacifista, de alguna forma sí se tienen que dar ciertos cambios, ¿no? Y seguramente que se dio algunas manifestaciones o algunas, pues digamos, luchas internas, ¿no? Entre ellos para poder llegar a los objetivos, ¿no? Entonces, eh, hay Pero que ser un según yo, poquito, con ajá. Mandela no, de manifestaciones no pasaron, así como tomas de algún lugar físico. Ujú. No, porque es cuando las manifestaciones empiezan cuando lo meten a la cárcel y cuando sales cuando ganan las elecciones, ¿no? Y empieza el cambio. Efectivamente, efectivamente. Me gusta mucho ese tema. Vamos a darle un espacio particular para ver cómo es que las revoluciones, a lo mejor en ese sentido, tienes un punto, ¿no? A lo mejor no todas las revoluciones tienen que ser tan disruptivas, o no todas las revoluciones o un cambio no necesariamente tiene que caer en una agresión, ¿no? O en algunos destrozos. Vamos a darle un apartado a eso que mencionas y vamos analizando cómo se han hecho algunos otros cambios. Excelente, excelente aportación, amigo. Entonces, ¿cuáles son los otros problemas políticos que podemos identificar, ¿no? Ya hablamos un poquito sobre la tolerancia, ¿sí? Un problema económico, ¿no? ¿Qué es lo que vemos de problema económico? ¿Qué es lo que sucede con la economía? ¿Cómo ven ustedes actualmente la economía? Pues mal. ¿Mal? ¿Por qué mal? Aquí es donde vamos a empezar como a hacer un pensamiento crítico y todas las aportaciones son buenas, ¿no? Incluso podemos decir, yo veo mal la economía porque me han dicho que está mal la economía. Y eso es perfectamente aceptable. El hecho que tengamos una opinión simplemente por el hecho de que todo el mundo dice que está mal, pues sí, seguramente que estaremos mal, ¿no? Entonces, ¿pero por qué vemos mal la economía? Pues porque no se ve realmente un progreso.
Ujú, Quizá México sí tenga, bueno, sí esté bien en cuestiones económicas, pero pues es dinero que realmente no se ha visto que lo reflejen pues en cuestión en el país pues. ujú. ¿Quién más? ¿Quién más nos puede aportar algo acerca de, de- de la economía? En el sentido de que a lo mejor estamos mal o a lo mejor estamos bien, pero sobre todo en un problema económico. ¿Qué más? Porque el apoyo no se ve en general. O sea, hay El ap- algunas Ujú. comunidades que de plano pues no tienen nada y hay otras que o sea, tienen servicios hasta de más. Ujú, que hay una disparidad, ¿no? En los servicios en ciertas comunidades. Como dices, hay comunidades que a lo mejor no les llega ni el agua y hay otras comunidades donde el empedrado, bueno, no salga un bache porque ya están reparándolo inmediatamente, ¿no? Entonces, se nota a lo mejor ciertas regiones muy privilegiadas, ¿no? A lo mejor hay zonas, incluso en Guadalajara, donde podemos ver estos contrastes, ¿no? Tan fuertes. Y tiene que ver, como bien dicen, con la economía, ¿no? ¿A dónde se está yendo el dinero, ¿no? Eh, no sé si recordamos un poquito nuestras clases de macroeconomía, donde veíamos la onda de la política fiscal y la política económica. ¿Recuerdan un poquito eso? Se vale decir, yo no me acuerdo nada. No me acuerdo. No nos acordamos, ¿va? Sí, como que la clase de macroeconomía y incluso esta clase después, tal vez no se vayan a acordar de nada, pero no importa. Mientras tanto, vamos recordando la política económica y la política fiscal. La política fiscal es de qué manera el gobierno nos va a recaudar los impuestos, de qué manera el gobierno me lo va a cobrar, ¿no? Y a lo mejor para poder satisfacer, voy a decirlo entre comillas, las necesidades de una comunidad en cuanto a un problema de desarrollo, como puede ser la educación o puede ser los servicios de salud, pues les cobra a todos ¿cómo se puede decir? Pues a todos sus habitantes, ¿sí? Les cobra a todos sus habitantes impuestos, ¿no? Y si algún producto de otro país quiere entrar a mi país o alguna empresa quiere ponerse aquí, abrir un changarro y venderle a mis mexicanos sus televisiones, sus celulares, pues entonces tendrá que pagar cierto impuesto, ¿no? Entonces la política fiscal es cómo va a recaudar los impuestos para después cómo va a colocar esos impuestos en el país, cómo va a desarrollar el país gracias a esos impuestos que nos ha estado cobrando a todos. Que si ya nos puso alumbrado, que si ya tenemos alcantarillado, que si tenemos una nueva escuelita, un nuevo hospital, etcétera, etcétera. Entonces, la política fiscal es cómo nos va a cobrar los impuestos y la política monetaria es cómo va de alguna manera a gastarse esos, este, esos recursos que está dando, ¿no? Entonces, a lo mejor hemos escuchado que económicamente estamos mal, pero eh, realmente estamos mal. O sea, realmente, y no vamos a aterrizarlo en una particularidad, en una realidad que no es la de todo, que no es la del resto de México, no lo vamos a aterrizar en nuestra realidad, porque estoy seguro que a nadie de nosotros, o esperaría que a nadie de nosotros le faltara un plato de comida en su mesa, ¿no? Entonces, ¿realmente estamos mal económicamente? O sea, habrá que ponernos a ver la trayectoria pues vámonos echando un ojito para atrás y vamos viendo si nos hemos desarrollado, si ha habido crecimiento económico o no. ¿Recuerdan cuándo se puede decir que estamos en recesión? Volviendo a los temas de macroeconomía. ¿Que estamos en qué? Recesión. A ver, recordamos el término recesión. ¿Qué es recesión? ¿A qué nos suena recesión? ¿Alguien? Cuando anulas algo, cuando anulas como el contrato o algo así. Esa es rescisión, con I. Rescisión es cuando anulamos un contrato o cuando, pues sí, cuando terminamos un contrato, cuando le ponemos fin a un contrato que todavía no estaba vencido o que no estaba por vencerse, hacemos una rescisión de contrato. Una recesión con E, ¿qué es? Es cuando la gráfica de la actividad económica va disminuyendo, ¿no? Cuando la actividad económica se empieza a decaer.
Cuando la actividad económica empieza a decaer. Muy bien. Cuando la actividad económica del país, o mejor conocido como el Producto Interno Bruto, ¿no? El Producto Interno Bruto, que es prácticamente todo lo que producimos en un país, todas las granjas, cuánto producen, todas las farmacéuticas, todos los zapateros, todos los comerciantes, cuando todos empezamos como a no producir lo suficiente o a producir menos de lo que produje el año pasado, entonces la gráfica, como bien dice su compañero, pues empieza a bajar, a bajar, a bajar. Trae una tendencia hacia la bajada del Producto Interno Bruto, que es lo que produce todo un país, ¿no? Cuando se produce esto, una vez o por un periodo que generalmente es un trimestre, no pasa nada, ¿no? Es como si lo vieras tu semestre. Durante el primer parcial sacaste 100. Durante el segundo parcial sacaste 70. Es más, 80. No pasa nada. O sea, dices, bajé, pero no pasa nada. Segundo parcial o tercer parcial, ya bajaste hasta 70. Ya dices, ojo, aquí ya hay algo raro. ¿Sí? Y en el final sacaste 60. Dices, no manches, ¿qué me pasó? ¿Sí? Ahí ya vemos una tendencia o ya vimos que algo realmente malo está sucediendo con tu desempeño, ¿no? O sí, pues sí, con tu desempeño. Es lo mismo si lo trasladamos a la cuestión económica. Por un periodo que no hayas producido lo suficiente como el periodo anterior, no pasa nada. 2 periodos, no pasa nada, pero ya es levantar antena. Pero 3 periodos consecutivos en los que el Producto Interno Bruto no crece, entonces entramos en una recesión económica. Entonces, ahora sí es cosa de cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo mal, por qué no está fluyendo la economía de la misma manera, por qué no estoy produciendo lo mismo. A lo mejor el mercado ya no me lo está demandando, a lo mejor los precios se están alzando y es una bola de nieve, ¿no? Y va todo junto con pegado en el sentido de que si no estoy produciendo lo suficiente es porque no está fluyendo el dinero, no hay una economía que está activa. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Y ahora sí es cuando nos tenemos que preguntar. En este momento habrá que analizar cómo ha sido el Producto Interno Bruto durante los pasados para saber si estamos en un problema realmente económico, ¿no? Y lo menciono porque en este momento y después de pandemia, o sea, ahorita a lo mejor estamos viendo ya algunos efectos o algunas consecuencias pandémicas, ¿no? Algunas consecuencias de haber estado cerrados muchos negocios durante un periodo que pudo haber sido desde un mes hasta 6 meses, que es lo que llevamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias económicas de todo esto? Seguramente muchos locales, y ya lo estamos viendo, muchos locales no lograron sobrevivir y se llevaron de pasada a muchos empleados y de pasada a muchas familias, ¿no? Que a lo mejor en este momento, y ojalá no sea el caso de nadie de nosotros, le falte un plato en su mesa, ¿no? O le falte dinero para salir a la escuela, o le falte dinero para pagar su escuela. Entonces, ojalá no sea el caso, pero entonces vamos a ver cuáles han sido las consecuencias económicas de haber estado cerrados durante tanto tiempo, ¿no? Y todo esto lo vamos a integrar dentro de nuestro plan o de nuestros objetivos de materia, ¿no? De parte de Sociedad de Desarrollo de México. ¿Qué otro problema estamos identificando actualmente? Por ahí mencionábamos la educación, ¿no? Y ese es un problema a lo mejor que brinca de pronto en estos momentos. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados, incluso ni siquiera algunas instituciones privadas como la nuestra, no estábamos preparados a lo mejor para movernos tan rápido a plataformas. No estábamos preparados para clases virtuales. Incluso nuestro mindset, o sea, nuestro pensamiento como individuos, como maestros, como profesores, como alumnos, no estábamos preparados para poder poner atención a una conferencia en línea, a una clase en línea, mucho menos las herramientas porque que si ya se nos cayó la plataforma, que si no tengo internet, que si el servicio de internet está muy lento, que quién va a usar la computadora, mi hermano o yo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la educación incluso, el sistema de educación pública, pues también tuvo que moverse a plataformas, ¿no? Y tuvo que moverse y subirse a la red, ¿sí? Y no estábamos nadie preparados para eso. Entonces, ese es otro a lo mejor
problema de desarrollo para México, que no tenemos a lo mejor ni siquiera la infraestructura para que todas las comunidades puedan accesar a la educación. Y ya no me refiero a tener un aula, o sea, me refiero a que tengan un poste de luz para que puedan conectarse y entonces luego preguntarnos, ¿y entonces tienen internet? ¿Y tienen ordenadores? ¿Y tienen algo en que ver su clase? Entonces son todas estas disrupciones que a lo mejor nos está haciendo ya, o nos empujó a todos la pandemia para que pudiéramos tener un desarrollo, ¿no? Entonces, habrá consecuencias buenas, habrá consecuencias malas, como en términos económicos, y habrá consecuencias a lo mejor buenas, la pandemia, en las que ahora, pues, México tuvo que dar un brincote en cuanto a tecnología y desarrollo para poder llevar la educación a todos, ¿no? ¿Qué otros problemas de desarrollo vemos en México actualmente? ¿Qué les parece el sistema de salud? ¿Es bueno? ¿Es eficiente? Es muy A mí no me gusta. complicado. Es Yo creo complicado que de entrada, ¿no? es igual que como decía mi compañera Carmen, en cuestión de que le ponen más atención a unos lugares que a otros, porque hay centros de salud que están en buen estado, perdón, y que dan buena atención y hay otros en la que la atención es muy decadente. Ujú, ujú. Sí, no, también ese es otro tema que vemos mucho, ¿no? A lo mejor hay centros de salud y estamos hablando de la salud pública, pues, o sea, porque ya quienes logran pagar un seguro de gastos médicos mayores, pues ya hasta lo miramos raro, ¿no? Porque pues, ¿y de dónde saca tanto dinero para pagarlo, no? Este, pero entonces vamos a la salud pública y hay centros de salud, como bien dices, que están bien tratados, que hay suficientes espacios, que hay atención pues de calidad y hay otros que a lo mejor están muy decadentes, ¿no? Y hay otros que tienen tantos, pues tantos ingresos de pacientes que no se dan abasto, ¿no? Y entonces ahí también vamos a empezar a ver como diferencias entre las instituciones de salud. Por ejemplo, las instituciones como el Hospital Civil contra el Seguro Social, ¿no? ¿Podemos accesar a cualquiera de los dos? ¿Qué nos hace diferentes? ¿O por qué unos van al IMSS y por qué otros van al, al- al Hospital Civil, ¿no? Entonces son problemas también de desarrollo que son parte de la agenda política de nuestros gobernantes o deben ser parte de la agenda política. Si nos faltan más instituciones de salud, por instituciones de salud me refiero más bien a espacios, ¿no? A edificios, para poder dar la atención suficiente, si nos hacen falta a lo mejor más manos para poder atender a nuestros enfermos, etcétera. Entonces, todos estos problemas, pero todos estos problemas de desarrollo que tenemos son los que vamos a empezar a analizar por medio o a través de la historia, ¿no? Vamos a empezar por qué es una nación, cómo se forma una nación, cuáles son los problemas iniciales que vamos a ver en, en el desarrollo de las naciones y luego nos iremos internando más hacia la política y empezaremos a ver a individuos eh, eh, que se llaman Salinas de Gortari, que se llaman López, pues sí, también será de los últimos López Obrador, etcétera, ¿no? Entonces veremos personajes de la historia de México y cuánto han aportado al desarrollo o qué sucedió para el desarrollo de México, ¿no? Y además abundaremos o meteremos también los medios de comunicación, cómo influyeron o cómo han influido los medios de comunicación al desarrollo de México, ¿no? Entonces es un curso que puede ser pesado en el sentido de que es mucha información como para retener, pero es bien interesante. También tendremos, o me gustaría invitar a una persona, trabaja en la Cancillería en Ciudad de México, eh, que nos puede platicar mucho del desarrollo que ha tenido México. Es una persona súper preparada, me parece que tiene un doctorado en sociología, está estudiando actualmente una maestría y trabaja en la Cancillería y ahorita, hace un par de semanas, me estaba platicando que
uno de los problemas actuales con los que se está enfrentando ahora mismo es la repatriación de todas las personas que se quedaron fuera de México y que les llegó la pandemia, ¿no? Entonces, ahorita eso es lo que más o menos sé que ha estado trabajando durante los últimos meses, la repatriación. Entonces, vamos a tener también por lo menos a esta persona, Gabriela Rubio, la invitaremos a que nos ayude con algunos temas y nos cuente, ¿sí? Cómo ha sido el desarrollo de México desde su perspectiva en Cancillería de México, ¿no? Entonces, va a estar interesante. No les prometo que sea un curso dinámico, ni tampoco les prometo que van a estar mega atentos, pero sí voy a hacer mi mayor esfuerzo para que los temas no nos duerman, por lo menos, ¿no? Y que al final del curso o al final del día, a lo mejor tú puedas llegar con tu papá, con tu novia, con tu novio, con quien tú quieras, y le puedas platicar algo interesante que no sabía. ¿Sale? Entonces, vamos cerrando hoy la clase para que podamos tomarnos un break antes de nuestras siguientes clases. Y listo. ¿Algo que les gustaría aportar a la clase? ¿Cómo ven la clase? ¿Cómo ven que va a estar la clase? Es más interesante. Emma, pues va a ser interesante. Alguien que de plano diga, híjole, no, a mí siento que este tema me va a costar mucho trabajo. ¿No? ¿Todo bien? Pues son Sí. temas que, bueno, a mi parecer son temas que casi nadie abarcamos, bueno, al menos solo por mí, de que se hace como tedioso, pero pues hasta ahorita lo que ha hablado usted, pues al contrario, como que me surge así como la idea de saber qué más vamos a ver, porque la verdad yo sinceramente en tema económicos o así de México no he profundizado, pero pues no sé cómo lo está explicando, se me hace como que van a venir cosas padres. Sí, en realidad, como bien dices, generalmente como que nos da un poco de pereza estos temas. ¿Por qué? Porque, híjole, son tan viejos a lo mejor estos temas que dices, uta, o sea, no me hables de eso porque no quiero ni opinar, mejor cambiamos de tema, ¿no? Y bien dicen, en las reuniones no hables ni de política, ni de religión, ni de fútbol. ¿Por qué? Porque siempre vas a terminar peleado, ¿no? Pero siempre es bueno escuchar las opiniones de los demás, ¿no? A lo mejor no emitir una opinión para que no entres como en esta confrontación, pero sí que puedas tener los criterios para decir lo que me está diciendo la otra persona, pues es válido desde su perspectiva, pero a lo mejor no es la realidad de todos, ¿no? Si yo pongo a lo mejor a una persona de San Pedro de los Garza en Monterrey, y una persona a lo mejor de San Juan de Ocotana que discutan, pues no son las mismas realidades, ¿no? Entonces, vamos viendo cuáles son en general los problemas de México, que no es la realidad de todos, volvemos a lo mismo, que no es mi realidad, que no es tu realidad y que no es la realidad del grueso de la población, pero vamos viendo cuáles son los problemas de desarrollo que tenemos en México y cómo podemos aportar una vez que me gradúe o una vez que ya estoy trabajando o una vez que yo tenga que ir a una casilla a votar, ¿sí? Entonces vamos viendo todos estos, pues, diferentes temas y diferentes perspectivas que podemos tomar en cuenta para poder hacer buenas elecciones tanto económicas como sociales y políticas, ¿no? Bien, por mi parte y por esta sesión es todo. Como les comentaba, no tenemos entregables para esta semana. Esta semana me la voy a dedicar a chulear la plataforma. Tendremos ya nuestras secciones y la siguiente entonces ya empezaremos con un par de actividades, de tareas y nuestros exámenes rápidos. ¿Vale? Preguntas, dudas del tema, del curso en general, algo que les gustaría saber. No. ¿Todo bien? No, todo bien. Todo bien. Perfecto. Nos vemos entonces la próxima semana y pues que tengan feliz resto de semana, que pasen un buen fin de semana, se divierten, no salgan de fiesta tanto, pero pues sí se divierten con Susana, ¿sale? Gracias, igualmente. Gracias, profe. Que tengan buen día. Chao. Bye. Bye. Bye.